Abre tu armario, pasa los dedos por las telas suaves, los cortes impecables, las etiquetas que susurran elegancia y éxito. Ahora detente en esa prenda con 4 letras bordadas. Boss. Un traje que cuesta lo que algunos ganan en meses. Un símbolo de poder, de victoria, de haber llegado a la cima. Pero si pudieras ver a través de las costuras, si pudieras seguir el hilo hasta su origen, encontrarías algo que ninguna campaña publicitaria jamás te mostrará. Encontrarías sangre seca entre las fibras. Encontrarías el eco de millones de gritos. Nos han vendido la historia de un sastre alemán que construyó un imperio de la moda. Un cuento de superación, de visión empresarial, de excelencia germánica. Pero esa historia es una mentira cosida con hilos de oro sobre un forro de cenizas humanas. Porque Hugo Boss no empezó vistiendo a ejecutivos de Wall Street ni a estrellas de Hollywood. Hugo Boss empezó vistiendo a los arquitectos del Holocausto. Cada uniforme negro de las SS que desfilaba por las calles de Berlín, cada camisa parda de las SA que golpeaba a judíos en la noche de los cristales rotos, cada gabardina de la Wehrmacht que marchaba hacia Stalingrado. Muchas de esas prendas llevaban una etiqueta invisible, confeccionado por Hugo Boss, con mano de obra esclava, bajo el patrocinio del Tercer Reich. Esta no es la historia de una empresa que cometió errores en tiempos difíciles. Esta es la historia de un hombre que vio en el nazismo una oportunidad de negocio, que se unió al partido antes de que Hitler llegara al poder, que construyó su fortuna sobre los cuerpos de prisioneros de guerra y trabajadores forzados arrancados de sus hogares en Polonia, Francia y Ucrania. Y cuando el Reich cayó, cuando Nuremberg juzgó a los monstruos, Hugo Boss simplemente se cambió de traje. Y siguió vendiendo. Hoy, cuando un actor de Hollywood pisa la alfombra roja con un Boss impecable, cuando un empresario cierra un trato millonario ajustándose la corbata de esa marca, cuando tú mismo pasas por una tienda con ese logo dorado, estás mirando el legado más exitoso del nazismo. Una empresa que vistió el genocidio y sobrevivió para vestir el siglo XXI. Bienvenidos a Relatos Supremos. Esta es la verdadera historia de Hugo Boss. Alemania, 1923. El aire huele a derrota y desesperación. La Gran Guerra ha terminado hace apenas 5 años, pero sus heridas supuran en cada esquina del país. El Tratado de Versalles ha humillado a una nación entera, obligándola a pagar reparaciones imposibles, mientras sus ciudadanos hacen cola para comprar un pan que cada hora cuesta el doble. Los billetes de marco alemán valen menos que el papel en el que están impresos. Hay veteranos mutilados, mendigando en las calles de Berlín. Hay niños con vientres hinchados por el hambre en los pueblos de Baviera. Hay viudas vendiendo sus cuerpos en los callejones de Múnich. Este es el caldo de cultivo perfecto para los monstruos. En un pequeño taller de la ciudad de Metzingen, en el suroeste de Alemania, un hombre de 40 años observa esta catástrofe nacional y ve algo que otros no ven: una oportunidad. Su nombre es Hugo Ferdinand Boss. No es un revolucionario ni un ideólogo. No tiene grandes sueños de conquista mundial ni teorías sobre la supremacía racial. Hugo Boss es algo mucho más peligroso. Es un oportunista con una máquina de coser. Nacido en 1885, Boss creció en una familia de clase media que operaba un pequeño negocio de lencería y ropa interior. Aprendió el oficio de la confección desde joven, observando cómo su madre cortaba telas y cómo su padre negociaba con los proveedores. No era un genio del diseño ni un visionario de la moda. Era un hombre práctico, metódico, con un ojo afilado para los números y una completa ausencia de escrúpulos morales. En 1923, cuando la hiperinflación devoraba los ahorros de millones de alemanes, Boss decidió fundar su propia empresa de confección. La llamó Hugo Boss Herrenkleiderfabrik. Una fábrica de ropa para caballeros en el corazón de una nación en ruinas. Los primeros años fueron difíciles. Boss confeccionaba camisas, ropa de trabajo, uniformes para bomberos y carteros. Pequeños contratos que apenas mantenían las máquinas funcionando. Pero mientras cosía botones y cortaba telas, Boss observaba con atención los cambios que sacudían a Alemania. Veía cómo los partidos políticos extremistas ganaban fuerza.
cómo las milicias paramilitares desfilaban por las calles, cómo la rabia de un pueblo humillado buscaba una salida. Y en esa rabia, Voss vio un cliente potencial. Para entender lo que Hugo Boss hizo después, hay que comprender qué significaba la ropa en la Alemania de entreguerras. Los uniformes no eran simple vestimenta, eran identidad, pertenencia, poder. En una nación donde millones de hombres habían perdido su propósito después de la guerra, donde el desempleo alcanzaba cifras apocalípticas, pertenecer a un movimiento, vestir un uniforme, marchar en formación, significaba volver a existir. Los partidos políticos de la época lo sabían perfectamente. Los comunistas tenían sus banderas rojas, los socialdemócratas tenían sus marchas, pero ningún movimiento entendió el poder del uniforme como el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, el partido de Adolf Hitler. La camisa parda de las Sturmabteilung, las SA, no era solo una prenda, era una declaración de guerra contra el viejo orden. Cuando un hombre se ponía esa camisa, dejaba de ser un desempleado, un veterano olvidado, un perdedor. Se convertía en un soldado de la revolución, en un guerrero del nuevo Reich que estaba por nacer. El uniforme transformaba a hombres rotos en una fuerza aparentemente imparable, y alguien tenía que fabricar esos uniformes. Hugo Boss se unió al partido nazi el 1 de abril de 1931. Su número de afiliación era el 508.889. Es importante detenerse en esta fecha, 1931. Hitler no llegaría al poder hasta 1933. Las elecciones que convertirían al NSDAP en el partido más votado de Alemania aún no habían ocurrido. Cuando Hugo Boss se afilió al partido, el nazismo todavía era una apuesta arriesgada, un movimiento que podía triunfar o desaparecer en la violenta política de Weimar. Boss no se unió porque lo obligaran, no se unió porque no tuviera otra opción. Se unió porque creyó en el proyecto o porque calculó que el proyecto triunfaría. En cualquier caso, apostó por el fascismo antes de que fuera seguro hacerlo. Algunos historiadores han intentado matizar esta afiliación temprana. Han argumentado que muchos empresarios alemanes se unieron al partido por presiones económicas, por miedo a perder contratos, por simple supervivencia. Pero los documentos no mienten. Boss no solo se unió al partido, se unió también al Frente Alemán del Trabajo, la organización que reemplazó a los sindicatos libres después de que los nazis los destruyeran. Contribuyó financieramente al partido, participó en sus actividades. No era un miembro pasivo que pagaba sus cuotas y miraba hacia otro lado. Era un creyente, o al menos un cómplice entusiasta, y su fe, o su cálculo, pronto daría frutos. Cuando Hitler fue nombrado canciller el 30 de enero de 1933, Alemania cambió de la noche a la mañana. El partido que había sido una fuerza marginal se convirtió en el Estado mismo, y el Estado necesitaba uniformes, millones de uniformes. Las SA, que habían sido una milicia callejera de matones y veteranos, se expandieron hasta alcanzar los 3 millones de miembros. Las SS, la Guardia Pretoriana de Hitler, crecían cada mes. La Wehrmacht, el nuevo ejército alemán que violaba abiertamente las restricciones de Versalles, necesitaba equipar a cientos de miles de soldados. Las juventudes hitlerianas vestían uniformes desde los 10 años. El servicio de trabajo del Reich ponía uniformes a los jóvenes que construían autopistas y drenaban pantanos. Alemania se había convertido en una nación uniformada, y alguien tenía que vestirla. Hugo Boss estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, con las conexiones correctas. Los contratos empezaron a llegar a Metzingen como un torrente. Camisas pardas para las SA, uniformes negros para las SS, diseñados por Karl Diebitsch y Walter Heck, para proyectar terror y autoridad. Uniformes para las juventudes hitlerianas, ropa de trabajo para el servicio de trabajo del Reich. La pequeña fábrica de Boss, que apenas sobrevivía con contratos municipales, se transformó en una máquina de producción masiva. Las ganancias se multiplicaron, el número de empleados creció exponencialmente.
Hugo Boss dejó de ser un sastre de pueblo para convertirse en uno de los principales proveedores del régimen más criminal de la historia moderna. Hay una fotografía de la época que captura perfectamente esta transformación. Muestra la fachada de la fábrica de Metzingen decorada con enormes banderas con esvásticas, como si fuera un templo del nuevo orden. Los trabajadores posan sonrientes, orgullosos de servir al Reich. Y en alguna oficina de ese edificio, Hugo Boss cuenta su dinero mientras sus máquinas de coser producen las ropas que vestirán el genocidio. Pero la ambición no conoce límites y los contratos nazis exigían más producción de la que Boss podía ofrecer con su plantilla regular. Cada uniforme que salía de Metzingen significaba más ganancias, pero también más presión. Las SS querían más. La Wehrmacht quería más. El Reich entero tenía hambre de uniformes, y esa hambre no podía saciarse con trabajadores alemanes que exigían salarios y condiciones laborales. Hugo Boss necesitaba mano de obra barata, necesitaba mano de obra que no pudiera negociar, que no pudiera quejarse, que no pudiera renunciar. Necesitaba esclavos. Y el régimen al que servía estaba más que dispuesto a proporcionárselos. La institución del trabajo forzado en la Alemania nazi no surgió de la nada. Fue el resultado lógico de una ideología que dividía a la humanidad en razas superiores e inferiores, en personas y subpersonas, en vidas dignas y vidas descartables. Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, cuando conquistó Francia, Bélgica, los Países Bajos, cuando lanzó la Operación Barbarroja contra la Unión Soviética, capturó millones de personas que el Reich consideraba infrahumanas. Prisioneros de guerra soviéticos, civiles polacos, judíos que aún no habían sido enviados a las cámaras de gas, trabajadores forzados de toda Europa ocupada. El sistema nazi los clasificaba, los transportaba en vagones de ganado y los distribuía entre las industrias alemanas como si fueran materias primas. Hugo Boss solicitó y recibió estos trabajadores esclavos. Los documentos históricos, desenterrados décadas después por investigadores y periodistas, revelan que la fábrica de Metzingen empleó al menos 140 prisioneros de guerra franceses y 140 trabajadores forzados polacos durante la guerra. Estas cifras probablemente son conservadoras. El caos de los últimos años del Reich, la destrucción de archivos, el interés de todos los involucrados en ocultar la verdad, hacen imposible conocer el número exacto de personas que fueron esclavizadas en nombre de la moda. Imagina por un momento la escena en esa fábrica. Hombres y mujeres arrancados de sus hogares en Varsovia, en Lyon, en Kiev, transportados en condiciones inhumanas a través de una Europa en llamas, obligados a trabajar jornadas interminables cosiendo uniformes para el ejército que había destruido sus vidas, durmiendo en barracones, comiendo raciones de hambre, sabiendo que cualquier resistencia significaba la muerte o algo peor. Y mientras tanto, Hugo Boss firmaba cheques y expandía su negocio, comprando una mansión con las ganancias del Reich, asegurando el futuro de su familia sobre los cadáveres de Europa. La guerra transformó a Boss en un hombre rico. Su fábrica era considerada esencial para el esfuerzo bélico, lo que le protegía de las requisiciones y le garantizaba suministros prioritarios. Mientras los ciudadanos alemanes racionaban su comida y su combustible, mientras las bombas aliadas destruían las ciudades del Reich, Hugo Boss prosperaba. Cada bota que pisaba los campos de exterminio, cada uniforme que presidía los fusilamientos masivos, cada gorra con calavera que vigilaba los trabajos forzados, alimentaba su cuenta bancaria. Pero quizás lo más perturbador de Hugo Boss no fue su participación en el sistema nazi. Hubo miles de empresarios alemanes que hicieron lo mismo, que aprovecharon el trabajo esclavo y los contratos del Reich para enriquecerse. Lo que hace única la historia de Boss es lo que vino después. Es la manera en que la empresa logró sobrevivir a la caída del nazismo, reinventarse como marca de lujo y borrar casi por completo su pasado de la memoria colectiva. Es la transformación de un proveedor de genocidio en un símbolo de elegancia y éxito. Porque cuando el Reich se derrumbó en 1945, cuando los tanques aliados cruzaron el Rin y las banderas con esvásticas fueron arrancadas de los edificios, Hugo Boss no huyó a Argentina como otros nazis.
No se suicidó en un búnker como su Führer. Simplemente esperó a que pasara la tormenta, confiando en que el mundo tendría cosas más importantes de las que preocuparse que un sastre de pueblo que había vestido a las SS. Y tenía razón. Para comprender la magnitud del crimen de Hugo Boss, hay que abandonar por un momento la fábrica de Metzingen y sumergirse en el infierno que sus uniformes ayudaron a crear. Porque cada prenda que salía de esas máquinas de coser no era simple tela, era la piel del monstruo. El disfraz que permitía a hombres ordinarios cometer atrocidades extraordinarias. El uniforme negro de las SS no fue diseñado por accidente. Cada detalle estaba calculado para proyectar terror absoluto. El negro evocaba la muerte, la noche, lo implacable. Las calaveras en las gorras recordaban a las víctimas que estaban tratando con hombres que habían trascendido la moral humana. Las runas de las SS, esas dos letras que parecían rayos, conectaban a sus portadores con un pasado mítico germánico, inventado por los ideólogos nazis. Cuando un oficial de las SS entraba en un gueto judío, cuando un guardia de campo de concentración caminaba entre los prisioneros, su uniforme hablaba antes que él. Decía: soy la muerte, y tú no eres nada. Hugo Boss confeccionó estos uniformes a escala industrial. No todos, por supuesto. El Reich tenía múltiples proveedores, múltiples fábricas trabajando día y noche para vestir a su ejército de la oscuridad. Pero Boss fue uno de los principales, uno de los más confiables, uno de los que nunca fallaban en sus entregas. Su eficiencia alemana, esa virtud que más tarde se convertiría en eslogan publicitario, estaba al servicio del genocidio. Imagina las manos que cosían esos uniformes en Metzingen. Manos de trabajadores forzados polacos que quizás tenían familiares muriendo en Auschwitz, mientras ellos bordaban insignias de las SS. Manos de prisioneros franceses que habían visto a sus compatriotas fusilados por hombres vestidos exactamente con las prendas que ahora fabricaban. La ironía era tan cruel que parece ficción, pero era la realidad cotidiana de la fábrica de Hugo Boss. Los esclavos cosían la ropa de sus amos. Las víctimas vestían a sus verdugos. Los testimonios de trabajadores forzados que sobrevivieron a Metzingen, aunque escasos, pintan un cuadro devastador. Jornadas de 12 horas o más, alimentación insuficiente, alojamiento en condiciones que apenas merecían el nombre, vigilancia constante, la amenaza permanente de ser enviados a un destino peor si su rendimiento no satisfacía a los supervisores. No eran empleados, eran recursos descartables, carne de producción que podía reemplazarse con el siguiente tren de prisioneros. Y todo esto no ocurría en algún campo remoto de Polonia Oriental, sino en el corazón de Alemania, en una pintoresca ciudad del suroeste, a la vista de vecinos que preferían no ver. Pero el horror de Hugo Boss no se limitaba a lo que ocurría dentro de su fábrica. El verdadero crimen era lo que sus productos permitían fuera de ella. Cada uniforme de las SS que Boss ayudó a confeccionar participó en la maquinaria del Holocausto. Las SS no eran simplemente una guardia de élite, eran los arquitectos y ejecutores del exterminio de los judíos europeos. Los Einsatzgruppen, esos escuadrones móviles de la muerte que seguían al ejército alemán hacia el este, fusilando a cientos de miles de judíos, gitanos y comisarios soviéticos en fosas comunes, vestían uniformes que podían haber salido de Metzingen. Los guardias de Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Majdanek, que supervisaban las cámaras de gas y los crematorios, llevaban esas mismas insignias de calavera, cosidas por manos esclavas. Los oficiales de las SS, que organizaban las deportaciones, que decidían quién vivía y quién moría en las elecciones de los campos, ajustaban cada mañana uniformes confeccionados con la eficiencia que Hugo Boss garantizaba. Hay algo profundamente perturbador en esta conexión entre la alta costura y el asesinato masivo. Los nazis entendieron, mejor que nadie antes o después, que la estética era un arma. Sus desfiles, sus concentraciones en Nuremberg, sus películas de propaganda, todo estaba diseñado para crear una imagen de poder irresistible. Y los uniformes eran el elemento central de esa estética. Un ejército de harapientos no intimida.
un ejército de hombres perfectamente uniformados, marchando al unísono, con botas relucientes y gorras impecables, parece invencible. Hugo Boss no solo vestía a los nazis, les daba su imagen, su identidad visual, su marca. Las Juventudes Hitlerianas, esa organización que adoctrinaba a los niños alemanes desde los 10 años, también vestía uniformes producidos en parte por Boss. Millones de niños aprendiendo a marchar, a odiar, a morir por el Führer, mientras llevaban camisas y pantalones cortos confeccionados en Metzingen. La perversión era total. La empresa que más tarde vestiría a los ricos y famosos empezó vistiendo a niños que serían carne de cañón en las últimas batallas del Reich. Adolescentes de 15 años defendiendo Berlín con uniformes demasiado grandes para sus cuerpos desnutridos. El servicio de trabajo del Reich, el Reichsarbeitsdienst, era otra organización vestida por Boss. En teoría, era un programa de servicio civil obligatorio, donde los jóvenes alemanes construían infraestructuras y trabajaban la tierra. En la práctica, era un instrumento de militarización de la sociedad, un paso previo al servicio militar obligatorio, una forma de inculcar disciplina y obediencia ciega. Los jóvenes que drenaban pantanos con sus uniformes marrones de Boss, luego serían enviados al frente oriental con uniformes grises de la Wehrmacht, muchos de los cuales también salían de fábricas como la de Metzingen. Pero quizás el capítulo más oscuro de la participación de Hugo Boss en el régimen nazi no fueron los uniformes, sino las personas que los fabricaban. Los trabajadores forzados que llegaban a Metzingen provenían del vasto sistema de esclavitud que los nazis habían construido en toda Europa. Este sistema, que involucró a más de 12 millones de personas durante la guerra, fue uno de los mayores crímenes contra la humanidad de la historia. No fue un accidente ni un exceso, fue una política deliberada, organizada con la eficiencia burocrática alemana, diseñada para extraer el máximo valor de personas consideradas subhumanas antes de descartarlas. Los prisioneros de guerra franceses que llegaban a la fábrica de Boss habían sido capturados durante la catastrófica derrota de Francia en 1940. Muchos de ellos pasarían 5 años en cautiverio, lejos de sus familias, obligados a trabajar para la economía de guerra alemana. Las convenciones de Ginebra prohibían usar prisioneros de guerra para trabajo relacionado con el esfuerzo bélico del enemigo, pero los nazis ignoraban esas convenciones cuando les convenía. Y confeccionar uniformes militares era sin duda trabajo de guerra. Los trabajadores forzados polacos tenían un destino aún más cruel. Polonia fue tratada por los nazis no como un país ocupado, sino como un territorio de colonización. Los polacos eran considerados eslavos, una raza inferior destinada a servir a los amos germánicos. Millones fueron deportados a Alemania para trabajar en fábricas, granjas y minas. No tenían derechos, no podían negarse. Cualquier resistencia significaba la deportación a un campo de concentración o la ejecución sumaria. Cuando llegaban a Metzingen, ya habían sobrevivido a un viaje en vagones de ganado, a la separación de sus familias, al trauma de ver su país destruido, y su recompensa era coser uniformes para los hombres que habían perpetrado todo aquello. Hugo Boss, el hombre, sabía exactamente quiénes eran estos trabajadores y de dónde venían. No podía no saberlo. Las regulaciones nazis sobre trabajadores forzados eran detalladas y burocráticas. Los empresarios tenían que solicitar a estos trabajadores a las autoridades, firmar documentos, asumir responsabilidades sobre su vigilancia y alimentación. Cada trabajador esclavo en Metzingen estaba allí porque Hugo Boss lo había pedido, porque Hugo Boss prefería la mano de obra gratuita a pagar salarios alemanes, porque Hugo Boss había decidido que sus ganancias valían más que la dignidad humana. Los últimos años de la guerra trajeron una aceleración del horror. A medida que Alemania perdía batallas en todos los frentes, la demanda de uniformes aumentaba, paradójicamente. Había que equipar a las nuevas divisiones levantadas desesperadamente, reemplazar los uniformes destruidos en el frente, vestir a la Volkssturm, esa milicia popular de ancianos y adolescentes que defendería el Reich hasta el último aliento. La fábrica de Metzingen trabajaba a toda capacidad,
y la presión sobre los trabajadores forzados aumentaba proporcionalmente. No tenemos testimonios detallados de lo que ocurría dentro de esas paredes durante 1944 y 1945. Los archivos están incompletos, los testigos han muerto, la empresa ha hecho todo lo posible por enterrar esa historia. Pero sabemos cómo eran las condiciones en fábricas similares en toda Alemania. Sabemos de las palizas, de las enfermedades no tratadas, de la malnutrición crónica, del agotamiento mortal. Sabemos que para muchos trabajadores forzados, sobrevivir significaba simplemente no morir antes de la liberación. Y sabemos que Hugo Boss se benefició de cada hora de ese sufrimiento. Mientras tanto, el propio Hugo Boss vivía muy diferente a sus esclavos. Las ganancias del Reich le habían permitido adquirir propiedades, acumular riqueza, asegurar una posición social envidiable en Metzingen. Era un hombre respetado, un empresario exitoso, un pilar de la comunidad nazi local. Cuando las bombas aliadas caían sobre las ciudades alemanas, Metzingen permanecía relativamente intacta, y Boss podía dormir tranquilo sabiendo que su fábrica seguiría produciendo, que sus contratos seguirían pagándose, que su fortuna seguiría creciendo. La relación entre Boss y el partido nazi iba más allá de lo estrictamente comercial. Los documentos de desnazificación revelan que Boss era considerado un partidario activo del régimen, no un simple oportunista. Había contribuido financieramente al partido en sus años de ascenso. Había participado en las organizaciones nazis con entusiasmo aparente. Había mostrado la lealtad suficiente para recibir los contratos más lucrativos. En el lenguaje de la época, era un Nutznießer, un beneficiario del régimen. Alguien que había aprovechado la dictadura para su enriquecimiento personal. Y luego vino el colapso. En abril de 1945, mientras Hitler se suicidaba en su búnker de Berlín y el Reich de los 1000 años se derrumbaba después de solo 12, Hugo Boss esperaba en Metzingen. Los trabajadores forzados fueron liberados o huyeron en el caos de los últimos días. Las tropas francesas llegaron a la región y ocuparon la ciudad. De pronto, los uniformes que Boss había fabricado durante años no valían nada. De pronto, el partido al que había servido era criminal. De pronto, el hombre que había vestido al genocidio tenía que responder por sus actos. Pero Hugo Boss tenía un talento que resultaría más valioso que cualquier contrato nazi: el talento para sobrevivir. El proceso de desnazificación en Alemania Occidental fue en muchos casos una farsa. Los aliados occidentales, cada vez más preocupados por la amenaza soviética, necesitaban una Alemania funcional. Y una Alemania funcional necesitaba empresarios, administradores, técnicos, muchos de los cuales habían colaborado con el régimen nazi. Se establecieron tribunales de desnazificación que clasificaban a los alemanes en 5 categorías, desde criminales mayores hasta exonerados. En teoría, los culpables serían castigados. En la práctica, miles de nazis recibieron un lavado de imagen y volvieron a sus posiciones de poder. Hugo Boss fue clasificado inicialmente como Belastäter, es decir, culpable o activista nazi, la segunda categoría más grave. Se le impuso una multa de 100.000 marcos alemanes, una suma considerable, pero muy inferior a las ganancias que había acumulado durante el Reich. Se le prohibió temporalmente dirigir su empresa, pero estas sanciones pronto fueron suavizadas. En apelación, su clasificación fue reducida a Minder Belastäter, seguidor menor del nazismo. La multa fue rebajada. Y aunque Boss murió en 1948, antes de completar su rehabilitación, su empresa y su legado sobrevivieron intactos. Los trabajadores forzados que habían cosido uniformes en Metzingen nunca recibieron compensación de Hugo Boss, ni durante la vida del fundador, ni durante las décadas siguientes, ni cuando la empresa se convirtió en un gigante global de la moda. Sus sufrimientos fueron borrados de la historia oficial, sus nombres olvidados, sus reclamos ignorados. Mientras Hugo Boss se transformaba en símbolo de elegancia y sofisticación, las víctimas de su pasado nazi envejecían en silencio, muriendo una a una sin que nadie les pidiera perdón. Esta es la verdadera herencia de Hugo Boss. No solo los uniformes que vistieron el Holocausto,
sino el silencio que vino después. Un silencio comprado con dinero, mantenido con abogados, protegido por una sociedad que prefería olvidar. Un silencio que duraría décadas hasta que investigadores obstinados empezaran a hacer las preguntas que nadie quería responder. Hugo Ferdinand Voss murió el 9 de agosto de 1948. Tenía 63 años y su corazón simplemente dejó de latir, quizás agotado por el estrés de la desnazificación, quizás debilitado por los años de trabajo, quizás simplemente porque los monstruos también mueren. Pero su muerte no significó el fin de su empresa. Todo lo contrario, fue el comienzo de una de las transformaciones más extraordinarias en la historia del capitalismo. La metamorfosis de un proveedor nazi en un ícono global del lujo. La empresa pasó a manos de su yerno, Eugene Holly, quien tenía una visión clara de lo que había que hacer. El pasado debía desaparecer. No negarlo abiertamente, porque eso atraería atención, sino simplemente dejarlo morir de silencio. No hablar de los uniformes de las SS, no mencionar los trabajadores forzados, no exhibir fotografías de la fábrica decorada con esvásticas. Construir en cambio una nueva narrativa, la historia de un sastre alemán que creó una marca de calidad. Punto final. La Alemania de posguerra estaba más que dispuesta a colaborar en este olvido colectivo. Todos querían mirar hacia adelante, hacia el milagro económico, hacia la reconstrucción, hacia la nueva República Federal que sería aliada de Occidente contra el comunismo. Recordar el nazismo era incómodo, improductivo, peligroso. Los años 50 fueron de transición. Hugo Boss dejó de fabricar uniformes militares y se concentró en ropa masculina civil, trajes, abrigos, camisas, productos de calidad alemana para el nuevo hombre alemán, ese trabajador incansable que estaba reconstruyendo su país sobre las ruinas de la guerra. La marca empezó a ganar reputación en el mercado doméstico, asociándose con la eficiencia, la precisión, la solidez germánica. Nadie preguntaba de dónde venía esa experiencia en confección de uniformes. Nadie quería saber. En 1953, la empresa introdujo su primer traje con la etiqueta Boss. Era el comienzo de una estrategia de marca que revolucionaría la industria de la moda masculina. Mientras otras empresas alemanas mantenían perfiles bajos, avergonzadas de su pasado o simplemente centradas en la producción industrial, Hugo Boss apostó por la construcción de una identidad de marca fuerte y reconocible. El nombre del fundador nazi se convertiría, irónicamente, en sinónimo de elegancia internacional. Los años 60 trajeron la expansión. La empresa comenzó a exportar a otros países europeos, aprovechando la reputación de calidad de los productos alemanes. El milagro económico alemán, el Wirtschaftswunder, había convertido a la República Federal en una potencia industrial, y Hugo Boss cabalgaba esa ola de prosperidad. Los trajes de Boss vestían a los ejecutivos del nuevo capitalismo europeo, a los hombres que reconstruían el continente, que firmaban tratados, que creaban la Comunidad Económica Europea. Ninguno de ellos sabía o quería saber que esos mismos talleres habían vestido a las SS apenas 20 años antes. La verdadera transformación llegó en los años 70 y 80, cuando Hugo Boss dio el salto de fabricante de ropa a marca de moda de lujo. La empresa contrató diseñadores, invirtió en publicidad, patrocinó eventos deportivos. El automovilismo se convirtió en un vehículo perfecto para la imagen de la marca. Velocidad, precisión, tecnología alemana, hombres exitosos compitiendo por la victoria. Los coches de Fórmula 1 lucían el logo de Boss en sus carrocerías. Los pilotos vestían trajes Boss en las ruedas de prensa. La asociación con el deporte de motor, ese mundo de millonarios y adrenalina, completó la metamorfosis de la marca. Hollywood vino después. Los estilistas de las estrellas descubrieron que los trajes Boss sentaban perfectamente en las alfombras rojas. Los actores que antes vestían a los viejos sastres de Beverly Hills empezaron a aparecer con Boss en las premiers, en los Oscar, en las portadas de las revistas. Cada fotografía de una celebridad con un traje Boss era publicidad gratuita, una validación de que la marca había llegado a la cumbre del glamour internacional.
Nadie miraba la etiqueta y pensaba en uniformes negros. Nadie veía calaveras de las SS en el logo dorado. La transformación era completa. Para los años 90, Hugo Boss era una de las marcas de moda masculina más reconocidas del mundo. Tenía tiendas en las principales ciudades de todos los continentes. Vestía a presidentes, a magnates, a estrellas del deporte y del espectáculo. Cotizaba en bolsa y sus acciones eran consideradas una inversión sólida. El apellido del fundador nazi se había convertido en sinónimo de éxito, de poder, de llegada a la cima. Era quizás el mayor logro de relaciones públicas en la historia empresarial, convertir al proveedor del Holocausto en un símbolo de aspiración global. Pero la historia tiene una forma de emerger, por más profundamente que se la entierre. En 1997, un historiador austriaco llamado Roman Koster fue contratado por la propia empresa Hugo Boss para investigar su pasado durante el Tercer Reich. La compañía, quizás presionada por las crecientes demandas de compensación de trabajadores forzados en toda Alemania, quizás anticipando que la verdad eventualmente saldría a la luz, decidió tomar la iniciativa y controlar la narrativa. Fue un cálculo de relaciones públicas, mejor confesar antes de ser acusado, mejor gestionar el escándalo que sufrirlo pasivamente. El informe de Koster, publicado en 1999, confirmó lo que los investigadores independientes ya sospechaban. Hugo Boss había sido miembro del partido nazi desde 1931. La empresa había fabricado uniformes para las SS, las SA, las Juventudes Hitlerianas y otras organizaciones del régimen. Había empleado trabajadores forzados durante la guerra, al menos 140 prisioneros de guerra franceses y 140 trabajadores polacos. Hugo Boss había sido clasificado como activista nazi después de la guerra y multado por las autoridades de desnazificación. La publicación del informe generó titulares en todo el mundo. Por primera vez, el pasado nazi de Hugo Boss era noticia internacional. Los periódicos contrastaban las imágenes de las SS con las fotografías de celebridades en la alfombra roja. Los comentaristas se preguntaban si era ético comprar productos de una empresa con ese historial. Algunos llamaron a boicotear la marca. Parecía que finalmente la verdad tendría consecuencias. Pero Hugo Boss había aprendido bien las lecciones del pasado. La empresa emitió una disculpa cuidadosamente redactada, expresando su pesar por los sufrimientos causados durante el periodo nazi. Reconoció su responsabilidad histórica. Anunció una contribución a un fondo de compensación para trabajadores forzados, y luego esperó a que pasara la tormenta. La tormenta pasó. En el mundo del capitalismo tardío, los escándalos corporativos tienen la vida media de un ciclo de noticias. La indignación inicial se disipa, reemplazada por el siguiente escándalo, la siguiente crisis, la siguiente distracción. Los consumidores que juraron nunca comprar Boss volvieron a las tiendas meses después, atraídos por un nuevo diseño o una oferta irresistible. Las celebridades que habían expresado preocupación siguieron apareciendo en los eventos patrocinados por la marca. El boicot murió antes de nacer. Hugo Boss entendió algo fundamental sobre la memoria colectiva. Es corta, selectiva y fácilmente manipulable. La empresa no necesitaba negar su pasado nazi, solo necesitaba ahogarlo en un océano de imágenes positivas, de patrocinios deportivos, de asociaciones con causas benéficas, de publicidad aspiracional. Cada vez que alguien buscara Hugo Boss en Internet, encontraría 100 imágenes de modelos atractivos por cada imagen de uniformes de las SS. El algoritmo del olvido trabajaba a favor de la marca. La compensación prometida a los trabajadores forzados fue, en el contexto de las ganancias de la empresa, una cantidad irrisoria. El Fondo Alemán para Compensación de Trabajo Forzado, al que Hugo Boss contribuyó junto con otras empresas, repartió pagos de unos pocos miles de euros a sobrevivientes que habían perdido años de sus vidas, su salud, a menudo a sus familias enteras. Muchos de los trabajadores forzados de Metzingen ya habían muerto para cuando llegó cualquier compensación. Los que sobrevivieron recibieron una fracción de lo que la empresa había ganado con su sufrimiento. Era menos una reparación
que un insulto final. En 2011, el nieto de Hugo Boss, Siegfried Boss, dio una entrevista en la que parecía minimizar la participación de su abuelo en el régimen nazi. Argumentó que muchos empresarios alemanes habían hecho lo mismo, que su abuelo no había tenido alternativa, que había que entender el contexto de la época. La entrevista generó otra ola de indignación, otra ronda de artículos sobre el pasado de la empresa, otra oportunidad para que la historia emergiera brevemente antes de volver a hundirse en el olvido. Este patrón se repetiría una y otra vez en las décadas siguientes. Cada ciertos años, un periodista investigador, un documentalista, un académico, desenterraría la historia nazi de Hugo Boss. Habría artículos, programas de televisión, publicaciones en redes sociales. La empresa emitiría comunicados reconociendo su pasado y reafirmando su compromiso con los valores democráticos. Y luego, todo volvería a la normalidad. Los trajes seguirían vendiéndose. Las acciones seguirían subiendo. El logo dorado seguiría brillando en las tiendas de las mejores avenidas del mundo. Hoy, Hugo Boss es una empresa que factura miles de millones de euros anuales. Tiene tiendas en más de 120 países. Vende no solo trajes, sino también ropa casual, perfumes, accesorios, ropa deportiva. Ha expandido su línea de productos para incluir moda femenina, algo que el fundador, con su mentalidad de los años 30, probablemente nunca imaginó. Los anuncios de la marca aparecen en las revistas más prestigiosas, en las vallas publicitarias de Times Square y Piccadilly Circus, en los feeds de Instagram de millones de usuarios. La empresa ha invertido enormemente en lo que llama responsabilidad social corporativa. Patrocina eventos culturales y deportivos. Apoya iniciativas medioambientales. Publica informes de sostenibilidad, llenos de promesas sobre reducción de emisiones y trato ético a los trabajadores. Ha creado fundaciones benéficas y programas de becas. Todo diseñado para construir una imagen de empresa ética, responsable, comprometida con los valores del siglo XXI. Como si suficientes donaciones a obras de caridad pudieran lavar la sangre de los uniformes de las SS. Pero hay algo que ninguna campaña de relaciones públicas puede cambiar: la historia. Y la historia de Hugo Boss es la historia de un hombre que eligió el nazismo cuando todavía era una elección, que se enriqueció vistiendo a los arquitectos del Holocausto, que explotó a trabajadores esclavos para maximizar sus ganancias y cuya empresa sobrevivió y prosperó mientras sus víctimas morían en el olvido. Esa es la verdad que ningún traje elegante puede ocultar. Lo más perturbador de todo es lo que la historia de Hugo Boss revela sobre nosotros mismos, sobre nuestra sociedad, sobre los valores que realmente practicamos, más allá de los que proclamamos. Porque Hugo Boss no sobrevivió a pesar de su pasado nazi. Sobrevivió porque a suficientes personas no les importó. Cada ejecutivo que compra un traje Boss para cerrar un negocio, cada celebridad que viste Boss en la alfombra roja, cada consumidor que entra en una tienda atraído por el logo dorado, está participando en un acuerdo tácito de amnesia colectiva. Estamos diciendo, con nuestras billeteras, que el estilo importa más que la historia, que la elegancia importa más que la ética, que el presente puede borrar el pasado si lo envolvemos en suficiente lujo. Las tiendas de Hugo Boss siguen abiertas hoy. Sus escaparates brillan en las avenidas más caras del mundo. Sus modelos sonríen desde las revistas de moda. Sus perfumes se venden en los aeropuertos de todos los continentes. Y en algún rincón olvidado de Europa, los últimos sobrevivientes de los trabajos forzados cierran los ojos para siempre, llevándose consigo memorias que la marca preferiría que nunca se hubieran formado. La pregunta no es si Hugo Boss ha cambiado. Las corporaciones no tienen alma, solo tienen balances contables. La pregunta es si nosotros hemos cambiado, si hemos aprendido algo de la historia, si somos capaces de ver más allá de las etiquetas brillantes y los eslóganes publicitarios. La respuesta, a juzgar por las ventas de Hugo Boss, es desalentadora, porque al final el mayor triunfo de Hugo Boss no fue sobrevivir al nazismo, fue convencernos de que eso no importa. Vuelve a mirar tu armario. Pasa los dedos por esa tela suave, por esas costuras impecables,
por esa etiqueta que susurra éxito y elegancia. 4 letras doradas. Voz. Ahora ya sabes lo que significan. Sabes que esas letras vistieron a los hombres que organizaron el Holocausto. Sabes que manos esclavas cosieron los uniformes que marcharon hacia Auschwitz. Sabes que la fortuna de esa marca se construyó sobre cuerpos de prisioneros polacos y franceses que nunca recibieron justicia. Te han vendido un sueño de sofisticación y poder, pero detrás de cada traje perfecto hay una historia de sangre que ninguna campaña publicitaria puede limpiar. El fundador eligió el nazismo antes de que Hitler llegara al poder. Eligió explotar esclavos cuando pudo haber pagado salarios. Eligió vestir el genocidio porque era rentable. Y su empresa eligió el silencio durante décadas, esperando que el mundo olvidara. El mundo olvidó. Pero nosotros recordamos. La próxima vez que veas ese logo en una tienda de lujo, en una alfombra roja, en el traje de un hombre poderoso, pregúntate, ¿qué estás mirando realmente? Pregúntate si la elegancia puede existir sin ética. Pregúntate cuánto cuesta en vidas humanas ese corte perfecto. Hugo Boss murió hace décadas, pero su legado sigue vendiéndose en 120 países. La pregunta es simple. Ahora que conoces la verdad, ¿seguirás comprando la mentira? Esto ha sido Relatos Supremos, la historia que nadie quiere que recuerdes. Suscríbete, porque la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.